Bienvenidos a esta presentación titulada Segunda mitad del siglo XX, Democracia en riesgo, con el subtítulo La séptima papeleta en 1990. Este trabajo ha sido elaborado por los estudiantes de Trabajo Social del tercer semestre de la Universidad Uniclaretiana, Juan Carlos Edito Ramos, Joana Hernández Potes, Johnny Alesis Oviedo Riascos y Lady Tatiana Rincón Obando. Acompáñenos en este recorrido histórico para comprender cómo la voz de la juventud se convirtió en un motor de transformación democrática en Colombia. Primera papeleta. Se realizó en el Senado de la República. Desde la Constitución de 1886, los colombianos elegían senadores para conformar el poder legislativo nacional. Sin embargo, en las décadas de los 70 y 80, este escenario estuvo marcado por el clientelismo y la lejanía frente a las necesidades sociales. La segunda papeleta se realizó en la Cámara de Representantes. Al igual que el Senado, era elegida por voto popular desde finales del siglo XIX. En los años 80, la Cámara reflejaba la crisis de representación que estaba permeada por la corrupción y la presión del narcotráfico. La tercera papeleta se realizaba en las asambleas departamentales, constituidas desde la primera mitad del siglo XX. Funcionaba como órganos regionales para los años 80. Su poder estaba concentrado en manos de élites políticas locales, sin mayor conexión con la ciudadanía. Cuarta papeleta. Consejos municipales. Eran elegidos popularmente desde 1986, pero con poca autonomía real. Estos espacios se seguían bajo prácticas de clientelismo y dependientes de las decisiones del poder central. Quinta papeleta. En las alcaldías en 1988, un hecho histórico se marcó en esa época. Los colombianos votaron por primera vez a sus alcaldes en elecciones populares, marcando el inicio de la descentralización política y la participación local. En la sexta papeleta, juntas administrativas locales de 1988 instauraron como espacios de representación comunitaria en barrios y localidades. Sin embargo, sus decisiones tuvieron poco peso frente a las estructuras de poder tradicional. Séptima papeleta, La Voz del Cambio, en 1990. En marzo de 1990, en medio de asesinatos de líderes políticos como Luis Carlos Galán en el 89, Bernardo Jaramillo en 1990 y Carlos Pizarro en el mismo año, estudiantes universitarios propusieron una papeleta adicional, no oficial. Su mensaje era claro: convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, donde ese acto simbólico abrió la puerta a la Constitución de 1991, un nuevo pacto social para Colombia. Hasta aquí hemos recorrido las 6 papeletas oficiales que marcaron la vida política del país. Pero en 1990 surgió una iniciativa distinta, un acto simbólico que transformó la historia de Colombia. Para contarnos sobre la séptima papeleta, cedo la palabra a mi compañero. Bueno, la pregunta nos dice clarito: ¿cuál fue el contexto social, político y económico de la transformación seleccionada? Para responderla, pensemos en lo que pasaba en Colombia en ese momento, finales del siglo XX. En lo social, el país estaba viviendo una etapa muy difícil. Había un ambiente de violencia muy fuerte. Por un lado, el narcotráfico estaba marcando la vida cotidiana con atentados, asesinatos y miedo, y por otro lado, el conflicto armado con guerrillas y paramilitares estaban golpeando sobre todo a las comunidades campesinas. Pero al mismo tiempo empezaron a surgir movimientos ciudadanos, estudiantiles y organizaciones sociales que exigían cambios, que pedían más democracia y más derecho. Esa mezcla de dolor, pero también de movilización social, fue clave para que buscara transformar al Estado. En lo político, las instituciones estaban en crisis. El sistema de partidos tradicionales ya no generaban confianza. El Congreso era visto como algo corrupto y cerrado, y la gente sentía que no tenía voz en las decisiones importantes. Esa falta de legitimidad llevó a que muchos sectores, especialmente los jóvenes, empujaran propuestas de cambio. Un ejemplo fue la séptima papeleta, que aunque empezó como un acto simbólico, reflejó esa inconformidad y ese deseo colectivo de tener una nueva constitución
que realmente representara a la ciudadanía. Y en lo económico, Colombia seguía siendo un país con muchísimas desigualdades, mientras que en ciudades habían ciertos avances de modernización, en el campo persistía la pobreza, la falta de acceso a tierras y oportunidades. Además, el narcotráfico no solo alimentó la violencia, sino que también se metió en la economía y en la política, generando más desigualdad y debilitando al Estado. Todo esto hacía evidente que el modelo económico y social necesitaba cambios profundos. Entonces, si unimos esos tres elementos, la crisis social por la violencia y la desigualdad, la crisis política por la falta de legitimidad y representación, y la crisis económica marcada por la pobreza y la influencia del narcotráfico, entendemos que Colombia estaba en un punto de quiebra. Fue ese contexto el que abrió la puerta para una gran transformación que buscó responder a la necesidad de un nuevo pacto social y de un Estado más democrático que incluyente. Según el proceso de la séptima papeleta en 1990, surge una pregunta muy interesante y es la siguiente: ¿quiénes fueron los actores vinculados al proceso? Los actores de la séptima papeleta fueron sobre todo los estudiantes universitarios, que se cansaron de la violencia y de la falta de respuestas de la política tradicional y decidieron proponer una salida distinta, la convocatoria a una constituyente. A esa iniciativa se sumó la gente del común, que fueron los ciudadanos que creyeron en la propuesta y metieron esa papeleta extra en las urnas. Después entraron en juego los medios de comunicación, que ayudaron a que la idea corriera por todo el país y que no solo se quedara en algunas universidades. Más adelante, la Corte Suprema, que fue otro actor que jugó un papel muy importante o muy decisivo al darle legitimidad a esa expresión popular. Y finalmente, el gobierno de turno, que terminó aceptando que esa era la ruta para abrir el camino hacia una nueva constitución. Pienso que, en otras palabras, fue un proceso que empezó abajo desde la juventud y la sociedad civil y que terminó involucrando prácticamente a todas las instituciones del Estado. ¿Cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que se gestaron como resultado del proceso seleccionado? Bueno, dando respuesta a esta pregunta, la séptima papeleta fue mucho más que un voto simbólico. Fue el corazón de una juventud que, en medio de la violencia y el miedo, decidió no quedarse más callados. Pedir una nueva constitución fue su forma de decir sí se puede. Aunque no era legal, ese gesto fue tan fuerte que el Estado tuvo que escuchar. Así nació la Constitución de 1991, una carta que por primera vez habló de derechos, diversidad, participación y dignidad. Fue como abrir una ventana en un país que llevaba años encerrados. Políticamente se creó una democracia más abierta, con espacios reales para que la gente pudiera participar y decidir. Se reconocieron voces a gente que había sido muy ignorada y se fundó la Corte Constitucional para poder proteger los derechos de todos. Socialmente, se sembró una nueva forma de entender la democracia como algo que se construye entre todos, reconociendo la riqueza de nuestras culturas y creyendo en el poder de la acción colectiva. Bueno, la séptima papeleta nos enseña que cuando la esperanza se convierte en movimiento, puede cambiar la historia, que la juventud no es solo un futuro,
es el presente, es fuerza y es la palabra que nos transforma. Conclusión. Ya para terminar, la séptima papeleta fue mucho más que un gesto electoral. Se convirtió en un acto fundacional de la democracia contemporánea en Colombia. Fue el puente entre la inconformidad social y la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, demostrando que la juventud y la ciudadanía organizada pueden transformar la historia. Queremos agradecer profundamente a todas las personas que nos acompañaron hasta el final de este recorrido histórico. Este espacio académico no solo busca recordar el pasado, sino también reflexionar sobre la importancia de nuestra voz en la construcción de un país más justo y democrático. Gracias por su tiempo, por su interés y por compartir con nosotros este ejercicio de memoria y aprendizaje. La historia sigue viva en cada uno de nosotros.